Saludos a todos. Con este vídeo empezamos lo que es el tema de integrales y concretamente con las integrales indefinidas o primitivas. Bueno, ya sabemos, se supone que ya sabemos lo que es la derivación de funciones. Entonces las integrales son como lo contrario de las derivadas. Entonces, si tenemos dos funciones, a una la vamos a llamar f minúscula de f y a otra la vamos a llamar f mayúscula de x, f minúscula de x, f mayúscula de x, tales que la derivada de la mayúscula, digamos, la derivada de f mayúscula coincide con la minúscula, con la otra función, entonces, decimos que, bueno, f es la derivada de f mayúscula, decimos que f de x es una primitiva o integral indefinida, o integral, mejor dicho, o una integral de f minúscula de x. Bien, eso se expresa así. Con este símbolo raro. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, aquí hay una especie de línea doble curva que parece como una S pero estirada. Al final hay una d de x que se lee diferencial de x. Este es el símbolo de integral. Y esto de aquí se lee como diferencial de x. Es la forma que se lee. Y entonces eso decimos que la integral de f de x diferencial de x es f mayúscula de x. Pero aquí fijaos que se ha puesto una primitiva. ¿Por qué una? ¿Por qué no la primitiva? Porque en realidad la f minúscula de x tiene muchas primitivas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la f de x, vamos a suponer un ejemplo, ¿no?, que es igual a 2x, y la f mayúscula de x pues podría ser x al cuadrado. Entonces, la derivada de x al cuadrado, f' de x, sería 2x precisamente. Entonces es igual a la f minúscula de x. La 2x, su derivada, la derivada de x al cuadrado da 2x. Y esta sería una primitiva o una integral de 2x. Pero es que también si nosotros cogemos x al cuadrado más 5, pues su derivada también sale 2x. O sea que la f de x, pues aquí la f mayúscula de x puede ser x al cuadrado, puede que sea x cuadrado más 5, x cuadrado menos 7. ¿Qué es lo que pasa? Que al derivar las constantes sueltas desaparecen. Luego en realidad la f mayúscula de x puede ser cualquiera de estas, o en general a la f mayúscula de x le puedo sumar una constante, la que yo quiera, y al derivarse la constante desaparece. Por eso se llama integral indefinida. Entonces la integral indefinida pues se escribiría así: integral de f de x diferencial de x es igual a una función x, la que corresponda, más una constante de integración indefinida. ¿Cuánto vale c? Pues de momento no se sabe, está indefinida, se deja como c. Por eso pondríamos la integral de 2x diferencial de x sería igual a x al cuadrado más c. Más c, y la c pues puede ser 0, 1, 2, 3, números negativos, números decimales, todos los números reales se pueden poner aquí. De forma que
Si yo derivo esto, me sale 2x. Bueno, pues más o menos esos son, digamos, la base de lo que es la integral indefinida. Sabiendo esto, pues podemos hacernos una pequeña tabla de integrales. Entonces, vamos a pasar la página y ahora vemos. Bueno, ya hemos pasado la página y vamos a poner una tabla de integrales. ¿Cómo se hacen las integrales? Bueno, primero, siguiendo el orden que lleva el libro, pues tenemos dos propiedades. Por ejemplo, pues tenemos que la integral de la suma de dos funciones, esto también se podría extender a la resta de dos funciones, es igual a la integral de la primera función más la integral de la segunda función. Y luego también tenemos otra propiedad muy útil que dice que cuando yo tengo una constante por una función, k es una constante es un número que puede ser un número entero, positivo, negativo, una fracción, en fin, todo lo que sea una cantidad, un número, una raíz de 5, por ejemplo, o raíz cúbica de 5, lo que sea. Bueno, pues una constante que multiplica una función, pues la constante se puede sacar fuera de la integral y hacer la integral de la función. Esas son las dos propiedades básicas de las integrales. Y luego ya tenemos las integrales, la fórmula de las integrales. Por ejemplo, la integral de una potencia, vamos a poner la fórmula de las integrales indefinidas. Aquí podemos poner tabla de integrales o de primitivas, tabla de primitivas. Bueno, pues entonces tenemos la integral de x elevado a n, diferencial de x, es igual a x elevado a n más 1 partido n más 1. Claro, si derivo esto, me sale x elevado a n. Aquí, como estamos con integrales indefinidas, pues siempre hay que sumarle la constante de integración. Y esta fórmula solamente, bueno, solamente no, tiene un problema cuando la n vale menos 1. O sea, si la n vale menos 1, esta fórmula no tiene sentido, porque aquí me saldría x elevado a 0 partido por 0. Y dividir por 0, pues no se puede. Entonces, esta fórmula siempre que n sea distinto de menos 1. Entonces, si yo derivo esto, me sale x elevado a n. Bien, de esta fórmula podemos sacar una que es la integral de 1 diferencial de x o la integral de diferencial de x. Es decir, cuando tengo integral de diferencial de x o integral de 1 diferencial de x, el 1 se puede considerar como x elevado a 0 y entonces esta sería x. La integral de 1 es x. O la integral del diferencial de x, como si este símbolo con este se simplificara, me queda solamente la x. Y como estamos con integrales indefinidas, más c. Bien, ¿qué pasa cuando el exponente es menos 1? Cuando el exponente es menos 1 sería x elevado a menos 1 y entonces tendríamos la integral de 1 partido por x, que es lo mismo que la integral de x elevado a menos 1. Bueno, pues la integral de 1 partido por x es el logaritmo neperiano de x. Pero tradicionalmente se suele poner no un paréntesis, sino se suele poner aquí valor absoluto. ¿Por qué se suele poner valor absoluto? Porque esta función, la de 1 partido por x, está definida cuando la x es negativa, pero el logaritmo neperiano no está definido cuando la x es negativa, a menos que yo le ponga la x en valor absoluto. Si le pongo la x en valor absoluto, el logaritmo neperiano estaría definido siempre que la x sea distinto de 0, lo mismo que aquí, siempre que la x es distinto de 0, está definida. Por eso entonces se suele poner valor absoluto de x, además que esto es cierto. Bueno, más la constante de integración. Así que tenemos la integral de una función potencial, salvo el caso n igual a menos 1, y el caso n igual a menos 1, también tenemos aquí la integral de esta potencia negativa, que es el logaritmo neperiano. Bueno, pues en este curso solamente vamos a ver
dos integrales inmediatas más, que son la integral de e elevado a x, diferencial de x. Esta es la más fácil de todas porque la integral de la exponencial con base el número e se queda igual, e elevado a x más c. Y luego tenemos la integral de a elevado a x diferencial de x, es decir, que la base de la exponencial sea diferente del número e, y entonces esa base pues se adapta poniendo, la integral va a ser a elevado a x partido el logaritmo neperiano de la base. Esto es un número que se suele dejar indicado, más c. Bueno, pues ya tenemos aquí la tabla de integrales. La tabla de integrales. Bien, aquí hay una extensión que son las integrales con lo que se llama la regla de la cadena. Esta tabla, junto con estas dos propiedades, pues da la posibilidad de hacer integrales de bastantes funciones. Pero se puede extender de forma un poquito sencilla, no demasiado complicada, a otras funciones teniendo en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si yo en lugar de x elevado a n tengo algo elevado a n pero que no sea x, o sea, si tengo integral de, vamos a ponerlo así, aunque sea un poco difícil de escribir, de f de x elevado a n, para poder hacer la integral, claro, tengo que usar como la regla de la cadena inversa. Cuando yo tenía la regla de la cadena, no sé si os acordáis, es decir, si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, x al cuadrado menos 5x elevado a 3. Si yo hago la derivada, pues entonces tengo lo siguiente. Primero se derivaba la potencia, 3 por x al cuadrado menos 5x, se le restaba 1 al exponente, y luego se multiplicaba por la derivada de lo de dentro, y la derivada de lo de dentro era 2x menos 5. Es decir, que al derivar me sale un desarrollo. Al integrar tengo que tener algo parecido a este desarrollo para poder llegar a este resultado. Entonces, el factor este que aparece aquí, no hay problema, ese se puede arreglar. Lo que no se puede arreglar es esto que es la derivada de lo de dentro, eso lo tengo que tener. Entonces, bien, la derivada, o sea, f de x elevado a n, para poderlo integrar debo tener la derivada de lo de dentro al lado. Entonces, si lo tengo aquí multiplicando, f de x elevado a n por la derivada de lo de dentro de la potencia, entonces ya se puede hacer la integral, y la integral sería f de x elevado a n más 1 partido n más 1, por supuesto más la constante de integración, y además, evidentemente, si n es distinto de menos 1. Bien, a esta del logaritmo le pasa algo muy similar. Si yo tengo, por ejemplo, una función en el denominador, pues para poderla hacer la integral inmediata y poder obtener un logaritmo de la función, debo tener arriba la derivada de lo de abajo. Si tengo arriba la derivada de lo de abajo, entonces la integral es el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función, más la constante de integración siempre. Aquí pasa exactamente igual. Si tengo e elevado a una función, debo tener multiplicando la derivada de esa función. Y entonces, si es así, pues yo puedo decir que esto es e elevado a la función, más la constante de integración. Y por supuesto, si tengo a elevado a una función, debo tener la derivada de ese exponente para poder hacer la integral, y en este caso sería a elevado a esa función partido el logaritmo neperiano de a más c.
Aquí no pongo valor absoluto porque a debe ser un número positivo siempre, si no, la definición de la función sería bastante problemática. Entonces no se suele definir exponenciales con base negativa. Siempre la base de una exponencial se suele definir con las exponenciales con base positiva. Bueno, y ya con eso pues tenemos más o menos nuestra tabla de integrales completa. Bien, no quiero alargar más este vídeo, así que tenéis esta tabla de integrales y nada, muchas gracias por vuestra atención.